Pues quiero presentaros al portavoz de nuestro partido en el grupo parlamentario, a nuestro secretario político y a una de las garantías del cambio en este país, Íñigo Errejón. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros, a los militantes que han hecho posible el acto, a toda la gente que ha estado viajando durante el día de hoy para acompañarnos en el acto, a los compañeros de la prensa que nos acompañan, a los concejales, a las diputadas y los diputados en el Parlamento andaluz y a los diputados y diputadas andaluces en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias en particular por estar aquí, como siempre decimos, a toda esa gente que ha venido simpatizando con el proyecto político de Podemos, simpatizando con el proyecto del cambio, pero buscando también razones, buscando explicaciones, sin todas las certezas, sin compartirlo todo. Muchas gracias en particular a quienes hayáis venido y todavía tengáis dudas si queréis escuchar cuáles son nuestras razones, cuáles son nuestras propuestas. Asumimos siempre como un inmenso regalo y como una responsabilidad que nos acompañen no solo nuestra militancia, no solo nuestros compañeros, sino también la gente que se acerca a ver qué tenemos que decir, a ver cuál es la mano tendida y a ver cuál es la oferta del cambio político. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias también a todos los amigos, a todos los familiares, a su compañera, a todos los que quisieron y nos contagiaron de José Luis Serrano. Algo hicimos profundamente bien cuando desde el principio contamos con un compañero de esa talla moral e intelectual. Algo hicimos profundamente bien, incluso a veces sin saberlo, cuando desde el principio comenzamos a caminar con alguien así, que hoy para nosotros, como ese día aquí en las escalinatas de fuera, en la campaña electoral de las elecciones andaluzas, con tanto sol como hacía, como ese día que nos acompañó y que empezamos esta andadura. Quiero agradeceros la posibilidad de este acto, porque nosotros, los portavoces y las portavoces de Podemos, necesitamos mucho estos actos, los necesitamos profundamente. En primer lugar, los necesitamos porque necesitamos de este calor popular. Nosotros nos alimentamos de este calor y de este cariño popular, y es el que nos hace ser diferentes cuando después nos sentamos en las mesas de negociación, por duras que sean. Nosotros nos sentamos con la cabeza, con el corazón y con la piel puestas del lado de nuestra gente, porque sabemos que a nosotros no nos están acompañando solo votantes, que a nosotros nos acompaña militancia y nos acompaña pueblo. Es fundamental seguir sintiendo ese calor para que también toda la gente que no solo depositó una papeleta, que depositó su esperanza y su ilusión por primera vez en muchos años, siga sabiendo que cuando los representantes de Podemos, y lo digo hablando de los últimos hechos de estos últimos días, se sientan a una mesa, se sientan con la plena voluntad de acordar, pero también con la inmensa responsabilidad de saber que no tienen detrás 5 millones de votos, tienen detrás 5 millones de ilusiones y de esperanzas, y con esas ilusiones y esperanzas no se transa, no se mercadea y no se regala. Es muy importante también este tipo de actos, son muy importantes para que nosotros rindamos cuentas. Y es muy importante que haya organización popular, que haya círculos, que haya consejos ciudadanos, que haya compañeros que acompañen en el trayecto y que obliguen permanentemente a rendir cuentas. Los concejales, los diputados de Podemos no son concejales ni son diputados, son compañeros en las instituciones, son gente nuestra en las instituciones para cambiarlas. Así que cuando acaban su trabajo en las instituciones, tienen que echarle unas cuantas horas más para explicar lo que están haciendo, para explicar nuestras posiciones, para contaminar de nuestras razones a la gente y también para que se nos exija más y también para que se nos exija empujar un poco más, porque si no, solo nos presionarán de un lado y necesitamos esa otra presión. Así que bienvenidos sean también estos actos para rendir cuentas de lo que vamos haciendo y de por qué lo hacemos, pero eso implica una responsabilidad de todas y de todos los que estáis aquí. Implica también la responsabilidad de hacer vuestras las razones que explicamos y de transmitirlas. Mirad,
Ha habido y va a haber quienes nos intenten poner en un inmenso chantaje para intentar que los representantes de 5 millones de votos firmemos un cheque en blanco. Nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco, pero vamos a ser capaces de aguantar esa presión si todos y todas los que estáis aquí sois capaces de explicar las razones. Es muy importante explicarlo en los bares, en los centros de trabajo, en las asociaciones de vecinos, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Hay que socializar y multiplicar las razones que escuchamos en los actos. Y para eso no vale con que los portavoces lo hagan un poco mejor o lo hagan un poco peor. Es fundamental la organización para multiplicar los portavoces, para multiplicar los dirigentes en cada barrio, para multiplicar los dirigentes en cada familia, que puedan explicar por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos una mano tendida a formar un gobierno de coalición y de cambio para cambiar las cosas, pero por qué tenemos la puerta cerrada a dar un cheque en blanco para darle una capa de barniz a las mismas políticas que no han funcionado. Este 20 de diciembre... Ahí estamos, gracias compañeros. Este 20 de diciembre tuvimos un estupendo resultado y el escenario que dibujaron las urnas en España fue un escenario que en otros lugares hemos caracterizado como de empate histórico. ¿Por qué de empate histórico? Quienes querían que las cosas no pudieran cambiar, quienes querían bloquear los cambios y asegurar que todo siguiera igual, si acaso maquillándolo levemente, no obtuvieron el suficiente resultado como para bloquear el proceso de cambio que se ha abierto en España. Si hubieran obtenido ese resultado, ya estaríamos viendo un gobierno de Rajoy con Rivera o de Sánchez con Rivera, que a Rivera tanto le da. Pero no obtuvieron los votos suficientes y eso es un mérito nuestro, que levantamos, y en particular vuestro, que levantamos una campaña electoral en medio de una inmensa campaña del pesimismo que intentaba convencernos de que no se podía y de que había que resignarse a que en política siempre ganaban los dinosaurios y siempre ganaban los partidos tradicionales. Derrotamos esa inmensa maniobra del pesimismo. Metimos 5 millones de votos, un 21% del sufragio popular en las urnas. Y así impedimos que hubiera pasos atrás e impedimos que hubiera maniobras de solitario. Así que ni los que querían volver hacia atrás obtuvieron la fuerza que necesitaban, ni los que queríamos empujar hacia adelante obtuvimos toda la fuerza que nos hacía falta. Para llegar a soluciones intermedias que nos permitieran avanzar un poco. Nosotros siempre queremos avanzar más, pero que nos permitieran ir avanzando. Con esa disposición hicimos nuestra propuesta y quiero recordarlo. La primera propuesta que ayudó a desbloquear el escenario político nacional la hizo Pablo un día por la tarde, un viernes, y ese mismo viernes por la noche Mariano Rajoy estaba dando un paso atrás. Desde entonces hemos seguido diciendo que había básicamente en España solo dos opciones. Podía haber un tipo de coalición entre el PSOE o el PP con Ciudadanos y con la abstención del otro partido del bipartidismo, y que ahora había que hacer de las pequeñas empresas y de los trabajadores. Dos opciones hubieron y nosotros, pese a una sana desconfianza que comparte todo nuestro pueblo, vote lo que, o que mañana y está al alcance. Es firmar en una sala una cosa y en la otra sala la contraria y después decir que eso se llama talante. Eso se llama ser un trilero y llega algún momento en el que hay que levantar las cartas. En nuestra sala nosotros decíamos que no se puede seguir despidiendo más para que diciendo que había que blindar la sanidad y la educación. Estábamos diciendo que había que derogar la ley Mordaza, que había que echar abajo la reforma laboral del PP y la anterior reforma laboral del Partido Socialista. Estábamos diciendo que había que tirar la LOMCE y en la sala de al lado se estaba firmando que la LOMCE se quedaba con un retoque, que la ley Mordaza, que hace que sea delito protestar o defender a tus vecinos frente a se queda, que se hace una tercera reforma laboral o que no se le mete la mano a la SICAP para que los multimillonarios paguen más impuestos. No se puede pactar una cosa en una sala y la contraria en la otra sala. Ha habido quien ha querido que nosotros firmemos un cheque en blanco.
que hagamos de palmeros para un gobierno sin garantías. Y no mirando al Partido Popular. En el papel dice Sánchez que han derogado la LOMCE y dice Rivera, no, eso en el papel no está. Dice Sánchez que le van a meter mano a los que más tienen y les van a hacer pagar más impuestos, que nuestra gente ya paga suficiente, y dice Rivera, miren el señor presentar el documento que tiene que gustar mucho al Partido Popular. Es un documento hecho mirando al Partido y le volveremos a decir. Hablamos de la propuesta. El jueves, el día que nosotros anunciamos que por desgracia el señor Sánchez había elegido a Rivera y había elegido al Partido Popular, salimos a decir que era incompatible. ¿Quién es responsable? Hay que estudiarlo y hay que fijarse en los detalles. Cuando decíamos que hacía falta el despido, ¿entendéis ahora por qué decimos que hacen falta garantías, que hace falta compromisos claros? No las palabras que hay que sacar al señor Rajoy. Justicia social para la mayoría. Si no nos está haciendo para funciona mal. Nos votaron para transformarlo y vamos a llegar hasta el final. Estamos solo en la mitad del camino de un proceso de cambio que va a refundar España y se la va a devolver a sus gentes. Estamos en la mitad del camino. Mientras seguimos caminándolo, mano tendida para los compromisos, pero la mirada muy clara, tenemos un país por reformar. ¿O es que acaso la desigualdad, la corrupción, la precariedad o el desempleo empezaron con el señor Rajoy? ¿O es que acaso los peores males de nuestro país no han sobrevivido a la alternancia entre unos y otros? Necesitamos garantías y necesitamos compromisos firmes para refundar un país que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Hay una situación dramática. No tienen ningún proyecto para España y, por tanto, intentan a veces y a menudo levantar enfrentamientos entre territorios y entre pueblos para tapar sus vergüenzas. No es verdad, y que nadie diga lo contrario, no es verdad que no se llegó a un acuerdo por la cuestión catalana, no es verdad que no se llegó a un acuerdo por nuestra defensa de la plurinacionalidad. No se llegó a un acuerdo porque había quien quería abaratar el despido. No se llegó a un acuerdo porque había quien, en lugar de subir el salario mínimo, quería darle un premio a los empresarios que pagan salarios más bajos, cuando es justamente lo contrario, subir el salario mínimo para que haya más capacidad de compra de las familias y haya más actividad económica. Que nadie intente enfrentar a los territorios para tapar sus vergüenzas o para tapar las malas políticas que vienen practicando. Y lo digo particularmente aquí, con todo el énfasis y con toda la emoción de decirlo un 28 de febrero en Andalucía. Hay un ejemplo andaluz que le da miedo a la casta de todo nuestro país. Y ese ejemplo, y que esa diferencia no es una debilidad, sino que es una fortaleza para construir un proyecto común, democrático y popular al servicio de nuestra gente. Cuando nos dicen que eso no es verdad, les decimos: recordad el 4 de diciembre, recordad el 28 de febrero, recordad una autonomía ganada a pulso, no por los representantes, sino por la gente humilde y por la gente trabajadora. Cuando decimos que estamos defendiendo un proyecto patriótico, estamos defendiendo que la patria es la gente, que no nos creemos a quienes dicen muchas veces España, 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 y se olvidan de las condiciones de vida de los españoles, de cómo viven las familias españolas, de cómo están los hospitales españoles o de cómo están las escuelas españolas. Cuando decimos que defendemos un proyecto patriótico, decimos que un país no es nada si no está al servicio de su gente y de las condiciones de vida de sus familias, de sus trabajadores,
de sus pensionistas, de sus precarios, de sus autónomos y de sus pequeños empresarios. Cuando la universidad es haciendo de la plurinacionalidad fuerza. Y aquí recordamos especialmente ese ejemplo de una autonomía, de un autogobierno y de un derecho a decidir ganado a pulso por los andaluces, no para ponérselo solo como un pin, no para hacer unos días de protocolo, para tener una herramienta. ¿Y para qué tenía que servir la herramienta? ¿Para qué tenía que servir esa autonomía ganada a pulso por los andaluces y las andaluzas trabajadoras? Tenía que servir para la modernización, tenía que servir para el desarrollo, para que los jóvenes mejor preparados de Andalucía no tuvieran que irse fuera a trabajar. Tenía que servir para tener un sistema político más justo, más transparente, para blindar los derechos sociales, para proteger los servicios públicos, para garantizar la dignidad de nacimiento, hubiera uno nacido en una cuna humilde o hubiera uno nacido en una cuna privilegiada, porque a la gente sencilla, nuestros abuelos, nuestros padres y sobre todo nuestras abuelas y nuestras madres, no nos legan millones en las cuentas, no nos dejan en herencia muchos pisos, lo que nos dejan en herencia es un contrato social y son derechos, y esos derechos hoy están amenazados. Es verdad que con la autonomía se ha recorrido mucho camino, pero hay muchas conquistas que tienen que ser profundizadas y que hoy están amenazadas. Y que nadie nos dé lecciones de defensa de nuestras tierras, que nadie nos dé lecciones de andalucismo, porque Andalucía no le pertenece a ningún partido político, por mucho que lo repitan una y otra vez. Lo que amenaza la autonomía andaluza es la corrupción que convierte las instituciones de todos en un chiringuito de unos pocos. Lo que amenaza la autonomía y los derechos ganados con la autonomía es un modelo económico del pelotazo, del salario bajo, del despido fácil, que nos hace competir por abajo en condiciones peores cuando ese es un modelo no de desarrollo, sino de subdesarrollo. Lo que amenaza la autonomía andaluza es no tener una financiación justa, pero para tenerla hay que plantarse frente a la ley Montoro, frente a la ley que impide que nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas puedan hacer políticas de inversión y al servicio de la mayoría. Y eso no se matiza, hay que transformarlo porque si no, no hay instrumentos para hacer política para la gente. Ese es el ejemplo, una autonomía ganada a pulso por la gente sencilla y una autonomía que reconoce la plurinacionalidad, no para separar, sino para construir futuro en común, que nosotros venimos a reivindicar hoy en Andalucía, por el que decimos que estamos profundamente orgullosos, si me lo permitís, que me emocione también con la verde y blanca, que estamos profundamente orgullosos de una autonomía y de un derecho a decidir ganado a pulso por su gente, que sirve de ejemplo hoy cuando algunos quieren levantar murallas, cuando algunos quieren enfrentar territorios para decir la gente humilde, la gente sencilla de todos los pueblos de España, tenemos una voluntad común que es popular y que es plurinacional, que tiene que ver con recuperar una patria para su gente, en la que Andalucía sea como la que más y en la que tengamos la capacidad de construir un país a la altura de nuestras necesidades. ¡Que viva Andalucía libre! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la gente! Estamos hoy en Granada porque es el Día de Andalucía y con los compañeros de Podemos Andalucía lo celebramos aquí como homenaje a José Luis Serrano, que fue diputado con nosotros, lo cual es un honor, y profesor y referente moral e intelectual de Podemos y creemos de todo el andalucismo.